Vamos a buscar Amós capítulo 4, son 13 versículos y pues vámonos de 3 en 3. Amós 4, del 1 al 13. Amén, Carlos. Amén. Oigan esta palabra, vacas de Basán, ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos, y dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad, vendrán días sobre ustedes en que les las llevarán con garfios, y a su remanente con anzuelos. Saldrán por las brechas una tras otras, y serán expulsados al Armón, declara el Señor. Entren en Betel y pequen, multipliquen en Gilgal las transgresiones, traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días. Ofrezcan también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Denlas a conocer, puesto que así les place, israelitas, declara el Señor Dios. Pero yo también les he puesto diente limpio en todas sus ciudades y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además les retuve la lluvia, cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los seguí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejarán de servir a Jehová. Fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño responde, porque espíritu de fornicación les hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las cenizas, álamos y olmos que tuvieran buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No estás en Amós. Oseas. Pero era de 10 a 13. Pero aquí está. El 4 de 10 a 13. Envié contra ustedes una plaga como la plaga de Egipto, maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados. Le hice sufrir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Por lo tanto, así haré contigo, Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Porque el que forma los montes crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. El mensaje se titula Cielos cerrados. Para un piloto, los cielos cerrados indican condiciones meteorológicas desfavorables que impiden el vuelo visual. Esto significa que el techo de nubes, la capa más baja que cubre gran parte del cielo, o la visibilidad horizontal están por debajo de los mínimos legales de seguridad, obligando a operar bajo reglas de vuelo por instrumentos. Este escenario afecta la operación de vuelo de las siguientes maneras. Pérdida de referencia visual. El piloto no puede ver el horizonte ni el terreno claramente, requiriendo volar usando únicamente los instrumentos de la cabina y la guía del control de tráfico aéreo. Por eso se mató el hijo de John Kennedy, porque no sabía hacer esto. Restricciones de aeropuertos. Estos establecen mínimos de visibilidad.
Si los cielos están cerrados y bajan de esos límites, ningún avión puede aterrizar ni despegar, provocando demoras o desvíos. Sistemas de aterrizaje. En estas condiciones, las aeronaves grandes utilizan sistemas de aterrizaje por instrumentos o aproximaciones guiadas por GPS para descender de forma segura. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia con cielos cerrados? Un piloto tiene instrumentos en los que confía para llevar su avión con seguridad a su destino. Pero la generación actual, aunque experimenta muchas cosas, entiende muy poco lo que le sucede espiritualmente. Podríamos hablar de sequías emocionales, falta de pertenencia, crisis de propósito, perspectivas desalentadoras, ansiedad constante y un gran etcétera, que la mayoría de las veces no se identifica como lo que la Biblia describe como cielos cerrados. Padecer una sequía es algo terrible, pero hay algo más serio que una sequía. Es pensar que es normal vivir sin lluvia. Una sequía genera una crisis, pero más peligroso que una crisis es no entender por qué se está en crisis. Y lo más alarmante es que mucha gente vive así, sin discernir que no es casualidad, sino una condición espiritual. La Escritura enseña que el silencio de Dios no es ausencia, pero tampoco es neutral, porque hay momentos en que Dios, en su soberanía, cierra los cielos. Dios mismo lo declara. Puede ser que a veces Dios cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Eso lo dijo en 2 de Crónicas 7:13. Y esto no es lenguaje poético. Es una realidad espiritual con implicaciones profundas. El problema de esta generación no es la falta de recursos, sino la falta de cielos abiertos. ¿Pero por qué se cierran los cielos? ¿Y qué podemos hacer cuando eso sucede? Y pues vamos a ver 3 puntos. El primero es, están cerrados por causa del pecado. Deuteronomio 11, 16 al 17. Deuteronomio 11, 16 al 17. 12. 11, 16 al 17. Tengan cuidado, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezca en la buena tierra que el Señor les da. Amén. Los cielos se cierran como consecuencia del pecado y la desviación del corazón. Hay una relación directa entre la condición espiritual del pueblo y la respuesta del cielo. No obstante, el problema no comienza en el cielo, sino en el corazón del ser humano. Dios no cierra los cielos arbitrariamente. Los cielos se cierran cuando el corazón se corrompe, ya que cuando el pueblo se desvía, endurece su corazón y sustituye a Dios. Entonces ocurre algo serio. El flujo de bendición se interrumpe. Isaías 59:2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Amén. Las iniquidades de ustedes, sus pecados. Deuteronomio 28:23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Amén. Amén. Bronce, es decir, duro, impenetrable, sin respuesta. Para una civilización agraria, significaba sequía. Primero de Reyes 8:35.
Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia ese lugar y confíen tu nombre, y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas. 35 son. Sí. ¿Sí quieres leer el 36? ¿Leo 35? Sí. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Si enséñales el buen camino, y enséñales el buen camino por el que deben andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Entonces, cuando los cielos son de bronce, en la Biblia significa que hay sequía. Vean Jeremías 14, 1 al 7. Lo que vino como palabra del Señor a Jeremías respecto a la sequía. De luto está Judá y sus puertas desfallecen. Están por tierra enlutadas y sube el clamor de Jerusalén. Sus nobles enviaban a sus siervos por agua. Iban a las cisternas y no hallaban agua. Volvían con sus vasijas vacías. Quedaron avergonzados y humillados. Y se cubrieron la cabeza. El suelo está agrietado, pues no ha habido lluvia sobre la tierra. Los labradores avergonzados se han cubierto la cabeza. Porque aún la sierva en el campo ha parido, pero abandona su cría porque no hay hierba. Los asnos monteses se paran en las alturas desoladas, jadeando por aire como chacales, desfallecen sus ojos porque no hay vegetación. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. Entonces, Jeremías lo describe, y no te engañes, no solo se trata de un cuadro agrícola, es el retrato de un pueblo sin Dios, que puede seguir funcionando externamente, practicando una religión, pero internamente está seco, por haber dejado a Dios. Jeremías 2, 11 al 13. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Amén. Amén. Los cielos se cierran cuando sustituyes a Dios. Eso se llama idolatría. Poner cualquier cosa en lugar de Dios es idolatría. Si no obedeces, los cielos se cierran. Son de bronce. La solución para Israel consistía en dirigir sus oraciones hacia el templo en Jerusalén, donde Dios les había prometido que estaría entre su pueblo. Éxodo 15, 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Amén. Primero de Reyes 8, 28 al 30. No obstante, atiende las oraciones de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia ese lugar, y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando ore hacia ese lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos escucha y perdona. Amén. Y Primero de Reyes 8, 46 al 51. Cuando pequen contra ti
pues no hay hombre que no peque, y estés lleno de ira contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. Si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de lo que los llevan, diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oran a ti, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, del medio del horno de hierro. Amén. Entonces, Israel lo que tenía que hacer era voltear hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo, arrepentirse y pedir perdón. En nuestro caso, pues ya no hay templo en Jerusalén, pero nosotros somos su templo. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Amén. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, y para los testigos que no lo entienden, el Espíritu Santo es Dios. 2 Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, ya no hay templo en Jerusalén, pero el templo somos nosotros. Israel tenía que voltear hacia Jerusalén y orar en esa dirección. Muchos judíos lo siguen haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confesarle a Él nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, lo que nos toca es arrepentirnos, pedir perdón, confesando nuestros pecados. Y te pregunto, ¿estás enfrentándote a cielos de bronce? La segunda razón por la que se cierra son cerrados como disciplina. 2 de Crónicas 7, 13 al 16. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en ese lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Amén. Cuando los cielos se cierran, la reacción humana es pensar, Dios me dejó, Dios me abandonó. Pero eso es un error. La Biblia enseña que el cierre no es rechazo definitivo, sino un llamado al arrepentimiento.
Y en el texto que acabamos de leer podemos ver un orden para los acontecimientos. Dios cierra los cielos. El pueblo responde arrepintiéndose. Dios los restaura. Y aunque a los profetas del Evangelio de la prosperidad no les guste, Dios no solo permite sequías, también las provoca. Toda sequía está bajo la soberanía de Dios y puede ser usada por Él con un propósito redentor. Así que desecha la idea de un Dios pasivo. Entiende que Dios interviene. Ha intervenido en la historia siempre. Dios confronta. Dios interrumpe. Se mete de repente en tu camino y te dice, no es por ahí. Dios es el soberano, no el ser humano. Los que tenemos que obedecer somos nosotros. Los que tenemos que agradar somos nosotros, no Él a nosotros. El profeta Amós en el siglo 8 a.C., y esto fue más o menos entre el 760 y 750 a.C., era oriundo de Tecoa, un pueblo en el reino del sur. Y fue enviado por Dios al reino del norte, con un mensaje que señalaba la profunda injusticia social y la corrupción en medio de una gran prosperidad económica. Vamos a volver a leer Amós 4, versículos 6 al 10. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Os seguí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Amén. Y entonces podemos observar un patrón. Dios restringe, el hombre sufre, pero lo que nos está diciendo Amós es que no se arrepiente. Y lo trágico no es el juicio, sino la falta de respuesta a este. Pero no os volvisteis a mí. Se repite señalando la llamada de atención que Dios había hecho. Escasez y hambre. Dios permitió la falta de alimento, pero no buscaron el sustento espiritual ni a su creador. Sequía y escasez de agua. Envió lluvia sobre una ciudad y sequía en otra. El pueblo andaba de lugar en lugar buscando agua sin saciarse, ignorando que Dios era la verdadera fuente. Plagas agrícolas. Castigó sus campos con plagas, menciona el tizón y la oruga, que arruinaron sus cosechas, viñedos y huertos. Enfermedades y guerra. Envió pestilencias y permitió que sus jóvenes murieran en batalla, negándoles la fuerza militar. Destrucción extrema. Dios destruyó algunas de sus ciudades de manera similar a Sodoma y Gomorra, pero los sobrevivientes se negaron a cambiar su actitud. El pasaje muestra el corazón endurecido del pueblo y es un recordatorio de que ignorar las correcciones temporales de Dios acercan cada vez más a un juicio definitivo por la idolatría y opresión a los vulnerables. ¿Se parece algo a lo que tu país está viviendo? Así como que tiene un ligero parecido, ¿no? Los cielos cerrados son el megáfono de Dios cuando se deja de escuchar su palabra. O como lo escribió C.S. Lewis, que la mayoría lo conoce por Narnia. El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor.
Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Ya lo dijo Salomón, el que rechaza la disciplina se aborrece a sí mismo, pero el que atiende a la reprensión adquiere sabiduría. Es el Proverbio 15:32. Y el autor de la epístola a los Hebreos dijo, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Que no lo oigan los de este mundo porque van a querer meter una demanda. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos, al menos en mi generación. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Eso viene en Hebreos 12, 4 al 11. Así que la disciplina nos llama a corregir el camino, a arrepentirnos y dar media vuelta. Si te están disciplinando y no entiendes, la disciplina va a continuar. Es necesario que des media vuelta. Es necesario que des un giro de 180 grados, sino como algunos dicen de 360. No, si lo dices de 360, sigues en la misma dirección. Es media vuelta ya. Pero te pregunto, ¿estás enfrentándote a cielos de bronce? Porque el tercer punto dice que son cerrados por falta de arrepentimiento. Jeremías 15:6. Tú me has dejado, declara el Señor, sigues retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Amén. Estoy cansado de tener compasión. Arrepentimiento es el acto por el cual uno se aleja de su pecado. Idolatría y rebelión como criatura y se vuelve a Dios con fe. Lo más peligroso no es que el cielo esté cerrado, sino acostumbrarte a vivir así. Cuando los cielos están cerrados por mucho tiempo, se normaliza la sequía, se justifica el pecado y se malinterpreta el silencio de Dios. Y entonces ocurre algo muy grave. Trabajas más, recibes menos. Y nunca es suficiente. Ageo 1, del 9 al 11. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra,
sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Amén. Trabajas más, recibes menos y nunca es suficiente. No estás poniendo la atención a Dios. No estás dándole su lugar a lo que Dios te ha dicho. Y lo que sucede, lo que narra Ageo, y la queja en Ageo era de que no estaban poniendo atención para reconstruir el templo, pero sí estaban muy contentos con su casa. Lo podemos extrapolar a decir que esto que sucede de trabajar más y recibir menos, de que no te rinda, esa es la señal clásica de cielos cerrados. Pero, aún entonces hay esperanza. Y tienes que entender que la solución no está en realizar la técnica adecuada o en orar con las palabras correctas. No está en emociones. Tampoco está en tu esfuerzo. Segundo de Crónicas 7:14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Amén. Y en segundo de Crónicas 7:14 se establecen claramente 4 acciones. Humillarse delante de Dios. Orar. Buscar a Dios para tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Dejar los malos caminos. Entonces, puedes estar seguros de que Dios te oye, te perdona y te restaura. Porque Dios no solo abre los cielos, también restaura la tierra. Y la mejor evidencia de ello es Cristo mismo. Dios responde al arrepentimiento, no a un ritual. No hay atajos ni sustitutos. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado. Isaías 66:2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Al que es humilde y contrito de espíritu. Al que tiembla ante mi palabra. Al que obedece mi palabra. Dios no abre los cielos a los autosuficientes. Se los abre a los quebrantados. Para darles la lluvia, bendiciones a su tiempo. Vean Deuteronomio 11, 13 al 15. Y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Si obedeces. Isaías 44, 3 al 4. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Amén. Amén. Ezequiel 34, 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Amén.
Entonces, Dios abre los cielos a los quebrantados, a los que se humillan, a los que se arrepienten, a los que piden perdón, a los que cambian sus malos caminos. Y les da la lluvia, las bendiciones, a su tiempo. Los cielos pueden estar cerrados por falta de arrepentimiento. Y te pregunto, ¿estás enfrentándote a cielos de bronce? La conclusión es cielos cerrados o abiertos. Hebreos 10, 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena servidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amén. La muerte de Jesús nos abrió el camino hacia el santuario. Pero un creyente puede tener el acceso abierto a la presencia de Dios y vivir como si el cielo estuviera cerrado. Los cielos cerrados no es solo una imagen antigua, es una realidad espiritual vigente. Puede verse como sequía en el alma, silencio en la oración, falta de dirección, ausencia de fruto. No obstante, no es el final, no es abandono, es una invitación divina. Cuando los cielos se cierran, no es casualidad. Es un llamado divino que exige respuesta. Dios no cierra los cielos para destruir a su pueblo. Los cierra para que su pueblo deje de mirar la tierra y vuelva a mirar al cielo. Si Dios ha cerrado los cielos, no es porque haya dejado de ser bueno, sino porque nosotros hemos dejado de temerle. Y mientras el hombre siga cómodo en su pecado, el cielo permanecerá en silencio. Pero cuando el corazón se quiebra, el cielo no tarda en abrirse. Te pregunto, ¿tus cielos están cerrados o están abiertos? La diferencia no está en Dios, está en la condición del corazón. Los cielos pueden estar cerrados a causa del pecado, por disciplina o por falta de arrepentimiento. Los cielos no están cerrados para siempre, pero tampoco se abren sin respuesta. Esta semana, si identificas cielos cerrados, ¿qué podrías hacer? Pues puedes dedicar un día al autoexamen. Podrías escribirle una carta a Dios confesando áreas donde has sustituido su presencia. Si te es posible, puedes ayunar un día, enfocándote en arrepentirte, no en estar de pedinche. También puedes buscar a un hermano maduro para confesar tus pecados y orar juntos. Ahora, los pecados se le confiesan a Dios. Esto es solamente para que tengas intercesión, para que alguien te apoye. Porque la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Pero la decisión es tuya. Endurecer el corazón o quebrantarlo delante de Dios. Y para concluir te pregunto, ¿estás enfrentándote a cielos de bronce? Pues Señor, te damos las gracias por tu disciplina, te damos las gracias, aunque no nos guste. Te damos las gracias por esas llamadas de atención. Y Señor, que estemos atentos a qué es lo que nos estás diciendo. Que estemos atentos a si estamos enfrentando cielos cerrados a causa de algún pecado no confesado, a causa de no habernos arrepentido, a causa de haberte sustituido a ti por cualquier otra cosa. Y Señor, aunque no nos guste la disciplina, no te detengas cuando sea necesaria. Y gracias porque cuando nos disciplinas queda claro que somos tus hijos. Porque aún el mismo Jesús
fue disciplinado. A través de la disciplina, Él conoció lo que nosotros tenemos que vivir. Gracias en su nombre. Amén. Y amigos y hermanos de internet, si tienes los cielos cerrados, pues, ¿qué es lo que has estado haciendo? Analiza con la Biblia por qué pueden estar cerrados. Vuelve a escuchar el mensaje si te es necesario. Si los cielos están abiertos, gloria a Dios. Si te están disciplinando, gloria a Dios. Y si el Señor nos dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.